Ok. El tema que estábamos mencionando es, tenemos dos tiempos verbales en pasado en el español, el pretérito y el imperfecto. Por ejemplo, el verbo caminar. Yo caminé o yo caminaba. ¿Ok? Bien. Cuando lo usamos así en inglés, esto podría ser I walk. Esta oración que tenemos aquí podría tratarse de yo caminé o yo caminaba. ¿Ok? Puede ser cualquiera de las dos al momento de traducir, pero cuando queremos ser más específicos con este que tenemos por aquí, por ejemplo, yo caminaba, hay otra forma de decirlo que nos permite ser más específicos con este que tenemos aquí. Es decir, cuando nos referimos a situaciones en el pasado que solíamos hacer o que hacíamos o hicimos varias veces. ¿Ok? Por ejemplo, yo jugaba, yo bailaba, yo estudiaba, yo cantaba, etcétera. Por lo menos, Juan Carlos, él trabajaba con el béisbol, ¿sí? Bien. Entonces, la otra forma de hacer esto es con la estructura use to. Use to. La traducción de esto puede ser la palabra solía. Por ejemplo, yo solía hacer algo. Yo solía jugar, yo solía cantar, yo solía bailar. ¿Ok? Sin embargo, en español últimamente la palabra solía no se utiliza mucho. Por eso lo hemos reemplazado con el imperfecto. Cuando era niño yo solía jugar o cuando era niño yo jugaba, ¿correcto? Entonces, sin embargo, en inglés el used to sí es muy utilizado y es una forma para explicar esto que tenemos por aquí. ¿Ok? Entonces, voy a detener un momento mi pantalla para mostrarles otra cosa. Ok, entonces, vamos primero con esto. Used to. Soler. Vamos a utilizar el verbo modal used to para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado de manera habitual. Como ya les mencioné, yo jugaba, yo bailaba, yo cantaba, yo corría, situaciones que hacíamos, que hicimos muchas veces en el pasado, no una sola vez, por lo menos yo viajé a Panamá. Eso fue en el pasado, pero ocurrió una sola vez, ¿correcto? Sí. Entonces, yo viajaba por ejemplo, yo viajaba a Caracas, Venezuela. Eso sucedía muchas veces. Esa es la diferencia entre los dos, ¿ok? Uno se realizó una sola vez, otro se realizó muchas veces. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo trabajamos con esto? Para las oraciones afirmativas, vamos a trabajar con el sujeto, por ejemplo, yo, o María, o Daniel, o Joana, más el used to. Joana used to, más un verbo. El siguiente verbo debe estar en su forma original. No necesitan colocarlo en pasado. Por ejemplo, Joanna used to play video games in Venezuela. ¿Ok? Joanna solía o Joanna jugaba videojuegos en Venezuela. ¿Ok? Ajá. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. We used to go to the beach every summer when I was young. Nosotros solíamos ir a la playa cada verano cuando yo era joven, o cuando era joven solíamos ir a la playa cada verano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, Jessica, ¿qué
solías o qué hacías el año pasado? Recuerda, pronombre, used to y el verbo. Si solías correr, run, si solías comer en un restaurante, eat, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué solías hacer el año pasado? I used to go to the beach. Go to the beach. I used to go to the beach. I used to go to the beach. Okay, last year. Weekend. Elvir, ¿qué solías hacer el año pasado? I used to go the high school. I used to go to high school. Yes. Okay. Okay. Great. Daniel, ¿qué solías reparar el año pasado? Recuerda la estructura. I used to not the clean IC. Entonces, tú solías reparar aires acondicionados, ¿correcto? Sí. Podrías decir, I used to fix or I used to repair AC units. Yo solía reparar aires acondicionados. ¿Ok? I used to repair AC units. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué solías manejar o qué solías conducir en Venezuela? I used to go drive the truck in Panama. You used to drive trucks. Yes. Sí. Okay. Ajá, importante. Trucks en inglés no solamente significa camiones, puede significar camionetas, como una pick-up, una camioneta grande. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, I used to drive trucks Panama, right? Yes. Ok. Chévere. Joana, ¿qué solías hacer el año pasado durante Navidad? I used to work in the hotel. I used to work in the hotel. Ok. Bien. Ajá. Vamos a ver, entonces, cuando queremos hacer oraciones afirmativas, ya sabemos que simplemente necesitamos sujeto más used to más verbo. I used to work, yo solía trabajar. I used to play, yo solía jugar. I used to read, yo solía leer. I used to, por ejemplo, vamos a suponer que yo solía trabajar como housekeeping. Yo solía, I used to be housekeeping, ¿ok? Yo solía ser trabajador de housekeeping, por ejemplo. Ajá. Entonces, esto, aquí tenemos la parte afirmativa. ¿Cómo hacemos la parte negativa? Vamos a ver, un segundo. Y para las negativas, vamos a utilizar lo que ya vimos con el uso del didn't. ¿Ok? Entonces, sería sujeto más didn't más used to más verbo. Ojo con esto. Si notan, el used to en este caso no lleva una D. ¿Por qué no lleva una D? No está en pasado. ¿Por qué no está en pasado? Porque ya tenemos el didn't aquí. ¿Ok? Entonces, I didn't used to... Yo no solía... I didn't used to eat in that restaurant.
yo no solía comer en aquel restaurante. ¿Ok? Yo no solía... I didn't used to visit USA. Yo no solía visitar los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el didn't. ¿Qué no solías hacer, Elber? ¿Qué no solías hacer el año pasado que ahora sí haces? I didn't used to work. I didn't used to work. Ok, no solías trabajar. No. Okay. Jessica, ¿qué no solías hacer el año pasado que ahora sí haces? I didn't used to study. Recuerda que la pronunciación de la U no es como una U tradicional en español, sino es study. I didn't used to study. Okay. So you didn't used to study in English, for instance, por ejemplo. Okay. Juan Carlos, ¿qué solías hacer en el qué no solías hacer en el pasado que ahora sí lo haces? You used to do didn't I used to what? didn't I used to study English. I didn't. Entonces, la forma negativa. I didn't used to study English. Ok. Bien, recuerden que como es una forma negativa, tenemos que utilizar el didn't. ¿Ok? Este señor que está aquí. Bien. Ok, Daniel, vamos contigo. I didn't used to drive. I didn't used to drive. Yo no solía manejar. Okay. Yes. Bien, perfecto. Excelente. Johanna, tu turno. I didn't used to work the housekeeping. Ajá. I didn't used to work. No necesitas de. I didn't used to work in the hotel. Okay. I didn't used to work in the hotel. Okay. Bien. Entonces, aquí tenemos las formas negativas. Okay. Ahora vamos a ver cómo serían las preguntas. Entonces, un segundo, por favor. Ok. Tal y como en el otro tipo de estructura, vamos a utilizar el did como un auxiliar. Did, you, used to, más verbo. Por ejemplo, sería como si yo les estuviera preguntando, ¿tú solías manejar en Venezuela? Entonces, esa sería la estructura. Did you used to drive in Venezuela, Juan Carlos? Yes. Yes, ¿qué? Yes, I didn't. I didn't drive. Yes, I did it. Yes, Yeah. yes, I did. Pero puedes decir, yes, I used to do it. Sí, yo solía hacerlo. ¿Ok? Bien. Did you used to... bless you. Mucho frío. Sí, yes. Okay. Did you used to travel a lot in Venezuela, Daniel? Did you used to travel in Venezuela? Bless you. Excuse me. Did you used to travel, viajar? Did you used to travel a lot in Venezuela? No, Didn't. I didn't. No, I didn't. Bien. No, I didn't used to travel. Or no, I didn't. Okay. Bien. No, I didn't travel. Used to travel. Okay. Joanna, did you used to
Did you used to live in Panama? Yes. Yes, I did. Yes, I used to live in Panama. Yes, I used to Live in Panama. live in Panama. Ajá. Jessica, did you used to run last year? Did you used to run? Correr Yes, el año pasado. yes, I even used to draw. Didn't know. ¿Sí o no? Yes, did it. Yes, I did. Okay. Did it. Did it es negativo, recuerda. Did it. Did it. Yes, I did it. Sí, lo hice. Pero si te estoy preguntando con used to, ¿ok? Trata de que la respuesta sea con used to, porque si no, es como si en español me estuvieras diciendo sí, lo hice. Pero la pregunta es, ¿tú solías hacerlo? Entonces, Yes, solías. Yes, I used to. yes, Yes, I used to. Ah, sí, yes, I used to run. Yes, I used to run last year. Okay. Yes. Ojo, fíjate en la pregunta. Fíjate en la pregunta. Did you used to run last year? Yes. You used to run last year. ¿Solías correr el año pasado? Yes. Entonces, Lo que no entiendo es que si ahí tengo que decir yes, I used to, pero no digo el did. yes, I used to. Ya te explico. Yes, I used to run. Last year. Ajá. Entonces, sí, puedes responder con, si te están preguntando con yes, yes, I did. Sí, lo hice. ¿Ok? O lo hacía. Recuerda que el did puede también significar de la otra forma. Simplemente que como estamos utilizando used to, pues vamos a tratar de responder con used to. ¿Okay? Okay. Por ejemplo, yo puedo responder yes, I did. Que es un equivalente a sí, lo hacía o sí, lo hice. ¿Ok? Pero si la pregunta viene con used to, pues respondamos con used to, que es en teoría es más fácil, de hecho. I used to run last, yes, I used to run last year. Perdón. Yes, I used to run last year. Ok. Vamos a borrar por aquí. Yes. Entonces, vamos a ver. Elbert, ¿qué solías hacer cuando eras un niño? En inglés. I used to Ajá. play soccer. I used to what? I used to play soccer. I used to play soccer. Bien. Yo solía jugar fútbol. Jessica, ¿qué solías hacer cuando eras una niña? Ojo, ojo. I used to read. I used to read. Read. Solías leer. Películas. I used to read. Ajá. Juan Carlos, ¿qué solías hacer cuando eras un niño? I used to do study, used to do play the baseball, soccer, yeah. Me estás diciendo, tenemos un pequeño error ahí, Juan Carlos. Estás diciendo I used to do. Si usas el to do, si usas el do, es el verbo hacer. Es como yo solía hacer. ¿Ok? Entonces, si quieres decir, yo solía jugar béisbol, yo solía jugar soccer, yo solía jugar, no sé, boxeo, cualquier otra cosa,
no uses el to do, porque to do en este caso significa hacer. I used to play. I used to Play. play. I used to play baseball. I used to play soccer. I used to play diferentes cosas. ¿Ok? Bien, Daniel. ¿Qué solías hacer cuando eras joven? No, cuando eras un niño. I used to play in the city. I used to play in the city. In the city. Ok, bien. And the year. Con calma, con calma. Dale, no, está ahí, in the city. In the city. Hasta ahí. ¿Qué solía hacer, Joana? ¿Qué solías hacer cuando eras una niña? I used to play kicking ball in the park. I used to play kicking ball in the park. Bien, perfecto. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos la estructura de cómo usarlo. Para la próxima clase vamos a tratar de hacer unos ejercicios. Los van a mandar por el grupo de WhatsApp. Van a ser 3 oraciones. ¿Ok? Con cosas que solían hacer en el trabajo. Cosas que solían hacer en el trabajo.